¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este repaso que estamos haciendo del draft 2018 de la NFL. Seguimos ya con la conferencia nacional, enfocándonos específicamente en la división norte para este episodio. Me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. Seguimos haciendo la cobertura de todo lo que sucedió en el NFL Draft. Ahora pasamos al otro lado de la NFL, a la conferencia nacional, y empezamos con el norte. Así es, una división que creo yo va a ser de las más peleadas. Sí. Ahora que regresa Aaron Rodgers, ahora que Chicago está haciendo las cosas bien, y Detroit creo que por ahí podría ser el último lugar en los puestos, pero que aún así platicaremos de cómo les fue en el draft. En los controles operativos se encuentra, como siempre, mi amigo Edgar Gallardo. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Jesús. Sí, listos para ya iniciar con esta siguiente parte del análisis y ver qué nos deja. Así es muy sencilla la dinámica, ya saben, vamos a analizar las 4 divisiones, primero el norte en esta ocasión, platicar equipo por equipo de las selecciones que hicieron y hacer un análisis de esas selecciones y también de cómo se organiza el roster de cada franquicia después de estos movimientos. Iniciamos por los Chicago Bears, vamos por orden alfabético, arrancamos con Chicago, que tuvieron una selección de top 10 en el draft, tuvieron la selección número 8, con la que tomaron a Roquan Smith, el linebacker de Georgia. Después en la segunda ronda tomaron a James Daniels, el guardia centro de la Universidad de Iowa. Anthony Miller, también en la segunda ronda, receptor de Memphis. Joel Igbuniwe, el linebacker de Western Kentucky, en la cuarta ronda. Ahora en la quinta ronda tomaron a Belial Nichols, el defensive end de Delaware. En la sexta ronda a Kylie Fitz, el linebacker de Utah. Y para cerrar en la séptima ronda fueron otra vez a la Universidad de Georgia, esta vez para tomar a Javon Wims, el receptor, ya como decíamos, de los Bulldogs de Georgia. Obviamente se centra la atención en la primera selección que hicieron, en el top 10, tomaron a Roquan Smith para ser el linebacker central de esa defensiva, probablemente el mejor linebacker de toda la clase, uno de los 3 mejores defensivos que tenía este 2018. Me encanta la selección, no tenían como tal un linebacker central que estuviera ahí las 3 oportunidades. Estaba Danny Trevathan, que no lo había hecho mal en años anteriores, así que ya esa pareja de Roquan Smith y Danny Trevathan prometen bastante en una defensiva de Chicago, que en general es una unidad que por lo menos a mí me gusta mucho. Sí, desde el año pasado ya dan buenos avistamientos y obviamente pues tienen suficiente presión en la línea defensiva para llegar a los mariscales de campos. La posición de linebackers que va de ver. La secundaria, aunque es un poco más joven, tampoco creo que fuera digamos un detrimento, me parece una unidad promedio, y agregarle a eso un Roquan Smith que te puede hacer, digamos, labores de Navarro Bowman, sí, con un esquema defensivo de Vic Fangio, que estuvo con los San Francisco 49ers hace algunas temporadas. Pues bueno, creo que regalarle un líder, un todólogo, un jugador omnipresente que aparece en casi todas las jugadas de tacleada, ¿no? Después, bueno, el caso del centro guardia James Daniels de la Universidad de Iowa, un programa que genera buenos linieros, un jugador con versatilidad. Creo que va a empezar de guardia, después, bueno, pues quizás lo puedan considerar a modo de centro, pero lo que hace algunos años era un problema, ahora pues para Chicago creo que la línea ofensiva, pues de las mejorcitas de la NFL. Sí, sobre todo el interior tiene a Cody Whitehair como centro, que fue segunda ronda apenas en 2016, a Kyle Long como guardia derecho, que fue primera ronda y de los mejores guardias que tiene la NFL, además con versatilidad el del draft del 2013, y ahora sumas a James Daniels, que también es un guardia que se especializa en movimientos. Me quiero imaginar cómo va a ser utilizado James Daniels en pases pantalla o de atracción con Tariq Cohen, por ejemplo, running back versátil, o con Taylor Gabriel, el receptor que llega de Atlanta a Chicago. Entonces va a estar divertida la ofensiva. Sí, me gusta cómo se puede mover esa ofensiva, que además ya tienen a Matt Nagy, que es el head coach y que además es de las mejores mentes ofensivas que tenía la NFL, y a la ofensiva se le suma además la otra selección de segunda ronda, Anthony Miller, que fueron agresivos, subiendo por él, entregaron incluso segundas rondas del próximo año, y ya tienen un cuerpo de receptores respetable, con Allen Robinson y Taylor Gabriel llegando en esta agencia libre. Y veremos, yo creo que la pelea principal va a ser entre Kevin White, que ha sido una excepción desde que llegó en 2015 a los Chicago Bears, y este novato Anthony Miller, ¿no? Sí, 5'11", 190 libras, Universidad de Memphis, seleccionado con el pick número 51. Hicieron un cambio con los Patriotas de Nueva Inglaterra para escalar posiciones y tomarlo. Gran jugador. El problema, bueno, tiene 23 años, un poquito más grande de lo que se esperaría. Se le compara a Sterling Shepard, pero en sus mejores momentos yo lo comparo con Odell Beckham Jr. O sea, si hay un Odell Beckham Jr. en esta camada, creo que va a ser Anthony Miller, y no lo digo
con ligereza. Entonces a mí me gustó mucho la selección que hicieron los Osos de Chicago aquí. Sí, para sumar también destacar esta selección de quinta ronda, este liniero defensivo Nichols, que llega a una línea defensiva que ya luce fuerte con Akiem Hicks, que ha sido de los mejores linieros defensivos interiores de las últimas 2 temporadas, con Eddie Goldman, con Aaron Lynch y con Leonard Floyd para llegar por los extremos. Entonces a mí me parece, insisto, una unidad bastante completa, que tiene también jugadores de segundo año que van a contribuir, como es Eddie Jackson, por ejemplo, que venía de una lesión fuerte. Parece que este año ahora sí va a ser el bueno para este ex safety de la Universidad de Alabama, y en general creo yo que fue una buena clase de Chicago, que complementa bien también una buena agencia libre. Sí, quizás me hubiera gustado un volado hacia el final, no sé, alguien que presionara al mariscal de campo, un defensive end para combinar. ¿Con Leonard Floyd? Sí, me hubiera encantado, porque bueno, creo que le pueden mandar demasiada carga extra, dobles jugadores a Leonard, que de todas formas es de los jugadores más dominantes en su posición y sigue en claro ascenso, pero creo que tomar a Roquan Smith como que les cambió mucho los planes ahí. Quizás no esperaban que les cayera y ahí hubieran podido tomar un pass rusher, pero buen draft. Sí, no, o sea, con en Chicago realidad buen draft. se hablaba, creo yo, con este pick número 8, que las opciones eran o Quentin Nelson o Roquan Smith. Ahora sí que el que dejaran ir esos dos los Indianapolis Colts, número 6, iba a caer a Chicago, y así fue. Con los Colts se fue Quentin Nelson y llega finalmente Roquan Smith al centro de la defensiva Vic Fangio, que será una unidad a seguir muy de cerca. Pasamos de un draft bueno, creo yo, a uno de los peorcitos, o que por lo menos así se ha percibido en los últimos días, que es el de los Lions de Detroit. Creí que íbamos a hablar otra vez de los Raiders, ¿no? Perdón, seguimos. No están tan cerca de los Raiders, pero sí más o menos van por la categoría de los peores drafts que tuvo este 2018. Arrancaron con el pick número 20 de la primera ronda, tomando a Frank Ragnow, el centro de Arkansas. Después, con la segunda ronda, tomaron a Kerryon Johnson, running back de Auburn. Para la tercera ronda tomaron a Tracy Walker, el safety de Louisiana Lafayette. En la cuarta ronda, entregando una tercera ronda en la próxima edición del draft, tomaron a Deshaun Hand, el defensive end de la Universidad de Alabama. En la quinta ronda, Tyrell Crosby, el tackle ofensivo de Oregon. Y para cerrar, el fullback de la Universidad de San Diego State, Nick Bowden. Aquí mismo en el último mock draft que hicimos, les pusimos un liniero ofensivo interior a Detroit, porque por ahí existía la posibilidad de que no fuera tan fuerte esta unidad. El problema que yo tengo con Frank Ragnow es que me hubiera gustado una selección que cubriera el costado defensivo en lugar de ir al costado ofensivo, sobre todo en la línea ofensiva, y en 2 picks seguidos, que fue lo que hicieron, liniero ofensivo y después corredor. No veo la necesidad tan fuerte de estas dos posiciones como para invertir en el inicio de un nuevo programa en Detroit, con Matt Patricia como head coach, con Robinson como GM. Por ahí me acabo de ver el draft de Detroit en ese sentido. Yo creo que ya están fastidiados de no poder correr el balón. Es una clara situación. Por más corredores que entran, reciclan, rotan, etcétera, ninguno se ha consolidado. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a alguien en el centro de la línea, que creo que tiene problemas la línea ofensiva de los Detroit Lions, y luego vamos a poner un corredor en el que realmente confiemos que podamos decir tiene un talento por encima del promedio. No es un jugador que no ha dado el estirón como Amir Abdullah, no es un jugador de relleno como pudiera ser un Tion Green, que ya lo cortaron, no es un jugador, pues, vamos, más corpulento para zona roja como pudiera ser un Zach Center, que creo que está ahora sí que al precipicio del roster, que posiblemente pudiera ser cortado. Y pues digo, atrapa bien los pases, pero ese es el trabajo de Golden Tate y de Amir Abdullah, ¿no? Los pases más cortos. Coincido contigo, no entiendo por qué los Detroit Lions no invierten en presión a mariscal de campo. O sea, si tú le llevas a mariscal de campo, el resto de tu vida se vuelve muchísimo más fácil. Van 2 años que Detroit no invierte casi nada en pass rusher, llámese tackle defensivo, llámese defensive end, llámese linebacker que te pueda llegar por exteriores. La verdad es que le han apostado a muchas otras posiciones y no a estas. Pero yo así entiendo estas primeras 2 selecciones. Queremos reforzar el juego terrestre, ya no queremos estar pasando 40, 50, 60 veces por partido, vayamos ganando o perdiendo. Y entiendo la idea, pero no me gusta la ejecución. Sobre todo porque, pues si bien Ragnow, bueno, les llega en el pick 20 y lo toman, un jugador adecuado, pero vamos, la zona interior de la línea ofensiva era de las posiciones más fuertes en el draft. Entonces creo que te puedes dar el lujo, si no había alguien muy claro, que creo que Ragnow no lo era, te podías esperar un poco más a tomar a alguien. Pero sobre todo con Kerryon Johnson, que fue tomado ahí como en un marasmo, en un grupo de corredores en ese paquete. Creo que fue hacia el inicio de la segunda ronda, que se fueron como 6 corredores.
dices, bueno, pues qué tan superior es realmente un Kerryon Johnson a un, no sé, un Ronald Jones, qué tan superior son Darius Guys, de que ya había sido tomado en esta zona, por ejemplo, bueno, que fue tomado un poco después, qué tan superior era un Nick Chubb. Y yo los veo y digo, pues no, a mí no me parece muy superior. De hecho, es un corredor que corre alto, un corredor que a veces le cuesta un poquito la visión, pero que puedo entender por qué se enamoraron los Detroit Lions de él. Entonces, por Kerryon Johnson sí pagaron extra, o sea, soltaron un pick del top 120 para subir posiciones y tomar ese corredor. Entonces ahí esa es la parte que a mí no me gusta. Un roster que tiene necesidades claras, algunas en ofensiva, sobre todo en defensiva, y estar pagando extra para tomar a corredores que si bien son buenos y me parece un buen jugador Kerryon Johnson, no creo que valga el estar dejando parches o huecos en el resto de tu roster. Sí, así es. En la posición de corredor tienen por allí un grupo que veremos si de todo se puede hacer. Uno mencionabas ya a Amir Abdullah, a Zach Zenner, Theo Riddick, que es también el especialista en pases cortos que a mí me gusta mucho, LeGarrette Blount, que llegó en la agencia libre, y ahora se le suma a Kerryon Johnson, que a mí se me hace una copia cercana a lo que es Amir Abdullah, un corredor que te puede extender las jugadas por los laterales, que puede ser veloz, que tiene cambios de velocidades impresionantes. Ya probablemente se va Amir Abdullah después de esta firma. Veremos si hay algún equipo interesado en este corredor versátil, muy ágil, pero que se lesiona bastante. Y sí, tenemos ahí un grupo de corredores. A ver si finalmente, como bien dices, pueden correr el balón los Detroit Lions con un centro nuevo, con corredor nuevo, con hasta fullback nuevo, porque no tenían fullback en el roster hasta que llegó Nick Bowden. A mí el pick que más me molesta de Detroit es ese de cuarta ronda. ¿La manita? Si tomara de Sean Hunt con la cuarta ronda y dando picks de tercera ronda el próximo año con Nueva Inglaterra para subir por Deshaun Hunt, un defensive end que tiene cuerpo más como de tackle defensivo, que en 4 años como titular en Alabama tuvo nada más 10 capturas, o sea, la producción, eso lo conseguía cualquier otro prospecto en un año básicamente. Entonces no me parece la respuesta que estaban buscando los Lions a, como bien dices tú, llegarle al quarterback, porque llevan 5 años seguidos dependiendo de lo que haga Ziggy Ansah. Se les fue Nick Fairley, se les fue Ndamukong Suh, nada más quedó Ziggy Ansah, que también podría ser su último año de contrato. Etiquete, jugador franquicia, no le quieren dar un contrato a largo plazo, entonces tampoco. ¿En qué momento llega la ayuda para Ziggy Ansah y llega él al quarterback? Porque Deshaun Hunt no es ese jugador. O sea, 10 capturas en 40 partidos, 50 partidos, pues es muy pobre. O sea, está en su arsenal, pero no esperen verlo todos los domingos, ¿no? Sí, o sea, en colegial no demostró y pagas extra. Volvemos a lo mismo. Si tienes necesidades claras, ¿qué haces subiendo posiciones? No hay un jugador que te vaya a cambiar la cara de la franquicia así nada más. El caso del fullback, pues bueno, no todos los equipos de la NFL tienen fullback, es una realidad, y a mí nada más me viene a confirmar que quieren correr el balón, o sea, que ya se fastidiaron en verdad, se le invirtieron 3 selecciones de las apenas 6 que tuvieron al juego terrestre. Sí, eso te dice bastante del cansancio que existe, de que no pueden correr la bola. Veremos si Kerryon Johnson o el mismo LeGarrette Blount viniendo de Filadelfia lo puede hacer. Sí. Bueno, dije 3, podrían ser hasta 4, porque también tomaron un tackle de Oregon, Terrell Crosby, que pues, es un prospecto intrigante que puede jugar en la derecha como guardia o como tackle, pero no estás esperando que sea titular el año 1. Pasamos entonces a los Green Bay Packers, que tuvieron bastantes selecciones en este draft, que se estuvieron moviendo bastante desde la primera ronda. Ellos fueron los afortunados, los que le robaron a Nueva Orleans por ahí el pick de primera ronda el próximo año, en ese cambio que hizo Nueva Orleans para subir por Marcus Davenport. Green Bay bajó bastante en la primera ronda, después subieron otra vez para hacerse de los servicios de Jaire Alexander, el cornerback de Louisville. Después en la segunda ronda fueron otra vez por cornerback, en esta ocasión por Josh Jackson, el cornerback de Iowa. Linebacker fue su pick de tercera ronda, Oren Burks de Vanderbilt. En la cuarta ronda tomaron a Jamon Moore, el receptor de Missouri. Tuvieron 3 picks de quinta ronda, Cole Madison, tackle guardia, Jake Scott, el despejador, y Marquez Valdes-Scantling, el receptor. En la sexta ronda fueron otra vez por receptor, en este caso por Equanimeous Sam Brown de Notre Dame. Y otra vez tuvieron 3 picks ahora en la séptima ronda. Tomaron a James Looney, tackle defensivo, a Hunter Bradley, long snapper, y a Kendall Donnerson, linebacker, para presionar principalmente al quarterback, un linebacker exterior. ¿Por dónde empezamos? Son 11 selecciones. Me gusta que Green Bay prometió ser agresivo en la agencia libre y por lo menos sí firmaron a Jimmy Graham, firmaron a Mohamed Wilkerson, o sea, sí estuvieron moviendo en la agencia libre diferente. A Jordi Nelson. Sí, eso sí, diferente a lo que han hecho en años anteriores. Y también prometieron por ahí estar muy movidos en el draft y también lo hicieron, adquirieron un pick de primera ronda que es sumamente valioso.
y se hacen de Jaire Alexander en lo que es una renovación total ya de su secundaria. O sea, es una secundaria sumamente veloz y sumamente joven. Ya tenemos a Josh Jones como safety, que fue pick de segunda ronda hace un año, a Jaja Clinton Dix de primera ronda en 2014, a Kevin King también de segunda ronda apenas el año pasado, y le sumamos a Josh Jackson y a Jaire Alexander de esta clase del draft, ambos esquineros, una secundaria, como les decía, muy rápida, versátil, que tienen físico la mayoría y que me gusta cómo va luciendo, porque era como la parte más débil que se les está haciendo muy vieja con lo que pasaba recientemente en las temporadas en Green Bay, y la renovación me gustó cómo quedó así ya con las opciones de Kevin King, de Jaire Alexander y de George Jackson para el futuro. Sí, yo creo que muchos equipos de la NFL deben tomar nota de lo que acaban de hacer los Green Bay Packers en este draft. Primero, bajando de posiciones, acumulando una primera selección del próximo año con los Santos de Nueva Orleans, que tomaron a un linebacker, lo recordamos, de Marcus Davenport. Entonces, no tienes una necesidad clarísima, no hay un jugador que te encante, te bajas. Tómalo y aprovecha en la primera ronda, que es donde realmente puedes capitalizar esas altas selecciones futuras. Después, bueno, te gusta un jugador, vas a conocer a los Seahawks y suben, si mal no recuerdo, un precio bastante accesible. Toman a Jaire Alexander, que yo decía puede convertirse en el mejor cornerback de este draft. Un jugador rápido, un jugador ágil, no supera los 6 pies de altura, pero se anticipa muy bien al balón y tiene una agilidad verdaderamente fenomenal. Es un cazabalones, creo que le cae de perlas a los Green Bay Packers. Después, en la segunda ronda toman a Josh Jackson, que era un talento de primera, que cayó porque pues no tuvo las mejores pruebas atléticas, ciertamente, pero en su última temporada le lanzabas un pase y era un pase que no ibas a completar. O sea, era shutdown, era como un Darrelle Reeves colegial, en verdad no podías lanzar un pase y lo completabas. Entonces tienes aquí dos jugadores de perfiles muy distintos que se complementan bastante bien y atiendes lo que era tu mayor debilidad, que era la secundaria, que te obligaba a estar siempre buscando puntos partido tras partido. Después, lo que más destacable me parece de todo esto, Chuy, serían los 3 receptores que toman los Green Bay Packers. Creo que fueron muy agresivos en ese sentido. Porque sí necesitan receptor, claramente. Sueltan a Jordy Nelson. Bueno, ahorita tienen a Devontae Adams como arma principal. Tienen todavía a Randall Cobb, que es suficiente, pero a mí ya no me termina de convencer y se lastima mucho. Tienen como receptor número 3 a Jerónimo Allison, que es un jugador que ha dado destellos en ciertos momentos. Creo que va a entrar con receptor número 3 a la temporada y ya de ahí se verá si alguien más lo puede desplantar. Quedan restos de receptores que quedaron el año pasado seleccionados. No espero mucho de ellos. Quizás Yancey sería el que más ruido pudiera hacer. Pero entonces vemos a estos 3, que es Jamon Moore, un jugador muy talentoso, que se habla de él con problemas extracancha que en realidad no han trascendido, pero tiene manos bastante suaves y es un receptor bastante dinámico. Equanimous St. Brown, tomado en la 6ª ronda, el receptor de Notre Dame. Para algunos el año pasado, empezando la temporada colegial, el mejor receptor de toda la camada. Pierde su mariscal de campo, pierde su nivel de juegos, problemas, etcétera. Corrió muy lento en el proceso del draft. Se vio mal en el Scouting Combine, o sea, todo se le vino encima y termina cayendo hasta la 6ª ronda. Y además toman a otro receptor de nombre Marquez Valdes-Scantling, que no me parece mejor que Equanimous St. Brown. Y qué buen nombre, Marquez Valdes. Está chido, pero lo toman una ronda antes, entonces te están diciendo, prefiero a Jamon Moore y prefiero a Marquez Valdes-Scantling que Equanimous St. Brown, que en teoría sería posiblemente el más talentoso. Entonces, yo sé a quien le veo más probabilidades de tener un impacto relativamente inmediato, creo que es a Sam Brown. Los Packers necesitan un receptor sí o sí que sea ese que juegue por afuera los números, porque no me parece esa opcionalización. Ahora, esos 3 receptores son de más de 6 pies. De hecho, St. Brown mide como 6'5". Sí, Sam Brown tiene el físico. Están buscando un Jordy Nelson. Les gusta el concepto, les gusta la idea. Jordy Nelson se volvió un poco más viejo. Hay que buscarle la renovación. Y los Packers lo han demostrado muchas veces. Saben encontrar, igual que los Pittsburgh Steelers, receptores cuando los necesitan. Entonces, esto es uno de esas batallas de training camp a las que hay que estar muy atentos, sobre todo los que juegan fantasy fútbol y sobre todo dynasty fútbol, porque el tercer receptor de Aaron Rodgers siempre es valioso. Sí, yo sí esperaría que Sam Brown tuviera una temporada por lo menos decente como novato, porque sí requieren de ser número 3 en la ofensiva. Realmente el esquema ofensivo de Green Bay no requiere de un receptor que corra muy rápido. Fue Randall Cobb, que es el que domina por ahí el slot y el centro del campo. Ni Nelson, ni Devontae Adams, en este caso ni Sam Brown, son de los que rompen el cronómetro, pero sí son efectivos con su cuerpo, con sus manos. Entonces uno de esos 3 receptores sí tiene que producirle a Green Bay desde el día 1. Nada más para agregar ya como cierre, me gusta mi Oren Brooks, el linebacker que tomaron, que es especialista en cobertura.
Ya tienen a Blake Martínez, ya tienen a Jake Ryan, que se especializan más, están en el centro del campo, esperando el juego por tierra. Veremos cómo pueden incluir a Oren Burks, o veremos también si convierten uno de sus esquineros o uno de sus safeties en alguien que te pueda cubrir a las cerradas, que te pueda cubrir a un corredor que salga del backfield, ¿no? Entonces también Green Bay mejoró bastante y tienen probablemente el as bajo la manga más grande, que se llama Aaron Rodgers en este regreso, ¿no? Y tomaron un long snapper, entonces obviamente el draft es un éxito, ¿no? Porque tomaron un punter y un long snapper, Está bien, o sea, si quieres conseguir talento para equipos especiales, lo haces con las últimas rondas del draft, lo consigues barato, lo tienes amarrado 4 años, ¿cuál problema? Sí, no, y los Packers que comparten esa teoría que tenemos de si necesitas jugadores en una posición, toma de muchos y uno va a pegar, toma muchos esquineros, toma muchos receptores, toma equipos especiales y uno de esos te va a pegar sí o sí. Pasamos entonces ya para cerrar con los Vikings de Minnesota, el actual campeón de esta división y que se quedó en la final de la conferencia nacional. En el pick número 30, ya casi para cerrar la primera ronda, tomaron a Mike Hughes, el cornerback de Central Florida. Brian O'Neill, el tackle ofensivo de Pittsburgh, fue su pick de segunda ronda. Ya en la cuarta ronda tomaron a Jalen Holmes, el defensive tackle de Ohio State. Tuvieron 2 picks de quinta ronda. Tyler Conklin, el tight end de Central Michigan. Buen nombre. Y Daniel Carrison, el pateador de Auburn. En la sexta ronda otra vez tuvieron 2 picks. Colby Gossett, el guardia de Appalachian State, y Ade Aruna, el defensive end de Tulane. Y para cerrar en la séptima ronda tomaron a Davante Downs, el linebacker de California. Me gustó mucho el pick de los Vikings en la primera ronda. Me gusta mucho el valor que tiene Mike Hughes en esa posición. Hablamos de que en cuestión de talento era uno de los mejores que tenía este draft, que por ahí se había perdido mucho en los problemas extracancha, en tanto movimiento que tuvo de universidades. Tuvo 3 universidades diferentes en 3 años para cerrar su carrera colegial. Entonces creo que esto le pesó, pero por lo menos en la parte física es todo lo que se puede pedir un esquinero, sobre todo en ese esquema de los Vikings que se requiere un esquinero muy físico. Ya tienen a Xavier Rhodes para ser el número 1. Trey Waynes está en año de contrato, entonces tienen que tomar una decisión con él. Sí. Y me gusta la llegada de Mike Hughes porque también Terrence Newman se va como retirado de la NFL. Está Mackenzie Alexander, creo que me parece un buen grupo de esquineros que tienen los Vikings, sobre todo con un esquema que le ayuda al esquinero a triunfar, como es el de Mike Zimmer. Sí, de acuerdo, y sobre todo porque los esquineros son bien importantes en ese esquema, ¿no? Tratas de llegarle a golpear al mariscal de campo y los cornerbacks tienen que valerse muchas veces 1 a 1 porque tienen safety tan versátiles que a veces están pegados a la línea o a veces están 20 yardas atrás de la línea de golpeo. Y división con Aaron Rodgers, con Matthew Stafford y con Mitch Trubisky, que viene. Sí, exacto, y que son esquemas defensivos bien complicados. O sea, el de los Vikings de Minnesota, nada más porque han tenido estabilidad y los jugadores ya se lo saben, pero los esquemas son de los más complicados para ejecutar y de los más complicados para descifrar. Si no, pregúntenle al hombro de Aaron Rodgers. Eso era obviamente sin mofa ni nada, me cae muy bien Aaron Rodgers. Jugó con Carolina del Norte, después pasó a JUCO, a Junior College, y termina con la Universidad Central de Florida. Mike Hughes va a jugar creo que en el slot, puede ser, yo sí creo que puede ser el reemplazo de Trey Waynes, sería que tuvo un buen año pasado, pero no ha despegado como primera ronda. Hay dudas, o sea, este año demuestras que si lo vale o si lo van a dejar y sobre todo porque ya le ofrecieron un contrato a Kirk Cousins, que vienen otros contratos importantes. Yo creo que se va porque creo que puede ser ya le prescindible. Estás pagando a Xavier Rhodes, le estás pagando a Lance Kendricks y viene todavía Anthony Brown en esa defensiva, creo que viene Daniel Hunter también, entonces creo que hay prioridades. Es momento de empezar a pensar en opciones baratas como puede ser Mike Hughes sobre Trey Waynes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Del resto de las selecciones, pues bueno, aquí el tackle Brian O'Neill de Pittsburgh. Me gusta ese potencial. Sí, pues hay que entrenarlo, pues, pero... Sí, tenía el físico, le hacía falta mucha fuerza, le hacía falta técnica, pero ahorita es tan decente con Riley Reef y con Mike Remmers, pero creo que podría incluso al final del año ya ser titular Brian O'Neill en esa línea ofensiva. Ojalá, sí ha estado mejorando las últimas 2 temporadas ahora, pero habíamos dicho los tackles no eran la posición más fuerte del draft, entonces estamos hablando de un tackle de segunda ronda, hay un proceso de desarrollo más largo de lo común. Tyler Conklin, la cerrada de Central Michigan, pues un jugador competente, así que sin muchas luces. Para complementar a Kyle Rudolph, que también otro jugador competente que atrapa bien el balón. Solo ya en la posición y ya también fue en 2011 que llegó a la NFL. Que no bloquea del todo bien, o sea, no tiene muchos bloqueadores en realidad en la posición, pero... Sí, creo que Conklin podría competir por un puesto más adelante. Tal vez hace algo de Colby Gossett, el guardia que tomaron también en la sexta ronda, que podría ser titular, pero mucho más adelante. Y el defensive end de Tulane, Ade Aruna,
Top 4 en la posición en cuanto a calificaciones de SPAR, que son de condiciones atléticas ajustadas por altura. Lo van a entrenar, van a ver qué puede ofrecer, pero pues obviamente la materia prima ahí para un jugador de sexta ronda, de cuidado, y sobre todo en ese esquema defensivo, si se lo aprende, puede ser una ganga. Es un roster que ya está muy completo, que no necesitaba de un excelente draft, aún así tuvieron 2-3 buenas selecciones. Se le puede sumar a este draft, entre comillas, a Dalvin Cook, que viene de lesión, que apenas jugó un mes de temporada. Y se le puede otra vez volver a sumar a otro draft de los Vikings, a Laquan Treadwell, a ver si ahora sí el novato de 2016 y que prometía y que volvió a prometer en 2017, a ver si ahora sí puede entregarnos. ¿Qué sería ya su cuarta temporada? Es su tercera este año. Bueno, la tercera es importante para los receptores. No me quiero ilusionar porque, Dios mío, pero es que sería el receptor número 4. Tienes a Stephon Diggs, tienes del otro lado a Adam Thielen, tienes a la cerrada a Kyle Rudolph, vas a tener a Dalvin Cook, que podría convertirse en la opción de pase número 4, entonces está difícil. Podría ser por ahí que reciban algo de la Treadwell y sería como sumárselo a esta clase de novatos con lo que ha ofrecido en sus 2 primeras temporadas en la NFL. Sería propina, pero no te puedes atener a eso. Eso fue todo entonces por este análisis de la división norte de la Conferencia Nacional. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. Suscríbanse al podcast, presúmenos con sus amigos. Si no les gustó, presúmenos con sus enemigos. Ya saben, lo importante es que el proyecto crezca gracias a ustedes. Y recordarles también que ya tenemos sitio web, hablemosdefutbol.com, y también ya tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como Hablemos de Fútbol en Instagram. Ya saben, también en Facebook y en Twitter nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Así que sobran los lugares para estar conectados, además del YouTube y obviamente las diferentes plataformas que tenemos para este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego.